vamos a platicar sobre una historia escrita y vivida en México, sobre un hombre que ayudó a avivar las llamas de la independencia de todo un país de sus conquistadores. Un hombre que, si bien es cierto, no fue perfecto y cometió muchos errores, en la parte final de su vida intentó darle un giro a las condiciones con las que se dirigía México por parte de los virreyes de aquel tiempo. Un hombre que, aun siendo religioso, difería en pensamiento a la iglesia de su momento. Un cura que, según algunas fuentes, le encantaban los juegos de azar y que probablemente tuvo más de un hijo. Un hombre del cual no se conserva un retrato exacto para saber cómo era en realidad, y que durante mucho tiempo ha sido representado en múltiples monumentos, pinturas, ilustraciones y libros sin saber cómo era su característica física. El nombre de este personaje fue Miguel Gregorio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallana Mandarte y Villaseñor. Claramente es un nombre bastante largo. Sin embargo, lo conocemos más comúnmente como Miguel Hidalgo y Costilla. Nacido en un 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, cerca de Pénjamo, en Guanajuato, donde su padre, Cristóbal Hidalgo, era administrador. Pocos saben que a la edad de 9 años perdió a su madre, un golpe bastante duro para Miguel Hidalgo cuando aún era pequeño. Además, según algunos autores, tuvo 4 hermanos. Cuando cumplió 12 años se fue a estudiar con los jesuitas a lo que hoy conocemos como Morelia en México, en el Colegio de San Francisco. Fue inscrito en este colegio por uno de sus tíos maternos, José Antonio Gallana, donde aprendió gramática, retórica, filosofía, teología, física, música, latín, francés, otomí y purépecha. Sin embargo, los jesuitas fueron expulsados de México en 1767. Hidalgo tuvo que ir al Colegio de San Nicolás, donde aprendió náhuatl, tarasco y otras habilidades. También es durante esta época que sus compañeros lo apodan el Zorro, por la sagacidad y la astucia que lo caracterizan. Los jesuitas eran uno de los principales promotores de la creencia religiosa de la Virgen María. Los documentos de la época dejan constancia de este hecho. Estos mismos tuvieron un gran impacto en la educación de Hidalgo y su manera de observar el mundo. Por eso, no es casualidad que años después, al dirigir a sus tropas, empuñara un estandarte con la imagen de una deidad que los españoles impusieron a los mexicanos, la Virgen María. La educación de Miguel Hidalgo prosiguió al paso de los años. En cuanto a su carrera académica, podemos decir que fue excepcional, ya que para el año 1790 fue nombrado rector del importante Colegio de San Nicolás. Sin embargo, Hidalgo también había sido ordenado sacerdote en el año de 1778. Así que Miguel Hidalgo podrá ejercer sus carreras seglar y eclesiástica a la par durante algún tiempo en este periodo. Entonces, tal vez te preguntes, si era tan excepcional, ¿por qué se le considera un cura rebelde? La razón es que Hidalgo era una persona que tenía un gran interés en el conocimiento. Se dice que contaba con una biblioteca bastante grande a donde llegaron a caer unos libros que hablaban sobre las ideas nuevas que estaban surgiendo en Europa. Estos libros de autores franceses le mostraron a Hidalgo las ideas de la corriente ilustrada, mismas que Hidalgo debatía de manera ferviente con algunos amigos cercanos que por aquel tiempo empezaban a recibir también este tipo de conocimiento. Debemos saber que en Francia esta manera de pensar fue un parteaguas que más tarde llevó a la gente a iniciar la Revolución Francesa, donde se separaría el poder de la Iglesia y los monarcas en 3 tipos de poderes que actualmente se conocen en los países democráticos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Obviamente, estas ideas no eran del agrado del clero ni de la monarquía española, que controlaban a México por medio de un virreinato, llamado la Nueva España. También debemos saber que Hidalgo siempre desarrolló un gran interés por mejorar la condición de los pueblos indígenas y mestizos, que sufrían una discriminación sumamente fuerte y un gran desinterés por parte de quien tenía el poder.
Esto era algo que muchos no veían con buenos ojos. Además, recordemos que los hombres siempre van a ser hombres, con muchos defectos y errores que cometen a lo largo de su vida. Hidalgo, a pesar de ser un religioso, no estaba exento de las debilidades humanas, sobre todo las mujeres. Es conocido que algunos historiadores afirman que Hidalgo tuvo algunos amoríos que tuvieron como resultado algunos hijos, algo contrario a lo que la iglesia pedía a los curas en su vida pública. Por ejemplo, durante su estancia en San Felipe, Guanajuato, se dice que conquistó a una mujer de nombre Josefa, esto en el año de 1793, con quien tuvo 2 hijos. También se dice que le encantaban los juegos de azar y que era común verlo jugando con algunas personas a las cartas. Disfrutaba además de la lectura de los denominados libros prohibidos. Por aquel tiempo estaban prohibidos por la iglesia y por la monarquía, que realmente prohibidos podría decírseles porque atentaban contra las ideas que ponían en tela de juicio los pilares del poder de muchos gobernantes. Hidalgo era un personaje fuera de lo común cuando hablaba de la Biblia, pues decía que ésta no se debía estudiar de rodillas y con devoción, sino que se tenía que leer con libertad de entendimiento. Obviamente, esta y otras ideas le granjearon el odio de la iglesia, que durante mucho tiempo había procurado que el pueblo en general no entendiera la Biblia para no perder el control sobre ellos e imponer ideas y teologías que nada tenían que ver con la Biblia. Hidalgo también había pasado aproximadamente 27 años en instituciones educativas católicas, y al tener tanto tiempo dentro de las mismas, dejó de tenerles respeto, debido a todo lo que rodeaba estas instituciones y la hipocresía que impregnaba en ellas, llegando a veces a decir que éstas estaban llenas de ignorantes. Por esto y más, con el tiempo, en 1792, al cumplir 2 años como rector, se vio en la necesidad de renunciar, aproximadamente un 2 de febrero, ya que se dice que sus enemigos usaron todo lo que hacía y que iba en contra de la regla general en aquel tiempo, y fue exiliado, por así decirlo, a Colima, hasta que con el tiempo llegó a Dolores, Guanajuato. Pero como era un personaje único, se dice que la personalidad de Hidalgo no se prestaba para ser un párroco resignado, sufrido y mediocre, sino que tenía una mentalidad tan abierta que delegaba algunas de sus responsabilidades en sus ayudantes y se dedicaba a otras actividades que eran poco comunes en los curas de aquel tiempo. Los autores e historiadores de aquel tiempo nos dicen que era un cura que invertía, se endeudaba, organizaba bailes y hacía tertulias, además de viajar a las comunidades vecinas para disfrutar de las fiestas más importantes en estas mismas. Además, se dice también que llegó a comprar algunas propiedades. Pero Hidalgo trató también de poner en marcha muchos proyectos para buscar el progreso de los pueblos de su región. Podríamos decir que les enseñaba a ser emprendedores para salir de la condición económica en la que se encontraba. Con esto nos vamos dando una idea de por qué este cura pudo convocar a un pueblo cansado de la opresión a las armas, ya que era un hombre que salía de los límites permitidos de la sociedad. En 1800 es denunciado ante la temida Inquisición, que se encarga de vigilarlo por su comportamiento e ideas que van en contra de los intereses de la cúpula del poder del México virreinal. Sus ideas religiosas, su deseo de un cambio de gobierno, su manera de admirar la Revolución Francesa, los tipos de consejo que daba a las personas que lo rodeaba y sobre todo a los feligreses, y la vida fuera de lo común que llevaba a diario fueron parte de la denuncia que se interpuso ante la Inquisición, y por lo cual éste estuvo muy atento ante este cura rebelde. En 1808, cuando las tropas de Napoleón invadieron España, la vida política y social en México se vio convulsionada por este tema. Se empezaron a formar grupos de intelectuales que discutían sobre el asunto, cómo debería dirigirse políticamente a las colonias de España, como lo era México, o mejor conocido como la Nueva España.
Es aquí donde Hidalgo llega a una de estas conspiraciones o reuniones, invitado por uno de sus amigos, Ignacio Allende. Esto ocurre en Querétaro y ahí es donde conoce a Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, y a su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Todo esto ocurre a principios de septiembre de 1810. Debemos entender algo muy claro. Los conspiradores de esta junta buscaban derrocar al recién nombrado virrey español, para que un congreso gobernara el virreinato de la Nueva España, como se conocía a México en aquel tiempo. Este congreso gobernaría en nombre del depuesto rey español por las fuerzas napoleónicas, Fernando VII. De manera que la independencia total de España no era uno de los objetivos originales de este grupo. La rebelión originalmente se buscaba realizar en octubre de 1810 y buscaron añadir a Hidalgo a esta rebelión porque conocía a muchos personajes influyentes de la región y contaba con gran arraigo popular entre los indígenas. Pero la conspiración fue descubierta el 14 de septiembre de 1810. Pero Josefa Ortiz de Domínguez logra avisar a algunos de los conspiradores para evitar que fueran capturados por los soldados del virreinato. Lo que ocurrió a continuación lo platicaremos en un segundo video, donde seguiremos hablando sobre las historias de los pueblos, que en esta ocasión habla sobre Hidalgo, el cura rebelde. Recuerda suscribirte y comentar.